Hola, ¿cómo estás? Soy Clara Marré y hoy te voy a enseñar cómo armar tu propia huerta para tu balcón, tu terraza o tu cocina. Quiero darte todos los tips para que esta experiencia sea exitosa. Bueno, lo primero que les quiero contar es que es muy importante al momento de armar una huerta que tengan en claro por qué la están armando. En general, nosotros vamos al vivero, elegimos las plantas porque nos gustan, porque nos parecieron lindas, pero es muy importante planificar la huerta desde los gustos personales, tanto de comida como de infusiones, de tragos. O sea, nosotros al momento de planificar nuestra huerta deberíamos tener en cuenta qué es lo que nos gusta comer, qué es lo que nos gusta tomar, infusiones, tés, tragos, como les dije antes, y buscar las plantas que más se adapten a nuestro estilo de vida. Como siempre les digo, es importantísimo elegir la planta correcta para el uso correcto en este caso. Bueno, hoy les quiero mostrar cómo armar una huerta para tu cocina, balcón o tu terraza. Les recomiendo siempre que empiecen por la huerta de aromáticas. Siempre en esto de la jardinería está bueno ir de a poco, ir probando y buscando cuál es la mejor manera. Entonces, hoy les voy a enseñar cómo armar una huerta de aromáticas, que es un buen inicio para todos aquellos que quieran tener una huerta. Es importante al momento de armar una huerta que nosotros tengamos todos los elementos que vamos a necesitar a mano. Cuando digo a mano es preparados previamente. Entonces, al momento de armar una huerta vamos a necesitar primero la huerta, se los voy a mostrar, un cajón de huerta, en este caso este cajón es de saligna, es una madera que resiste la humedad, y muy importante que esté pintado con brea en el interior. ¿Qué hace la brea? La brea lo que nos va a permitir es poder regar las plantas y mantener la humedad dentro del sustrato sin que la madera se nos pudra. Entonces, una vez que elegimos el contenedor, que en este caso es esta huerta, que es súper, manejable y posible de poner en una cocina, lo que vamos a hacer es colocar en la parte de la base pometina, pero la pometina lo que nos hace, tenemos que ir a comprarla a un vivero. Entonces, como nosotros queremos hacerlo lo más económico posible y con las cosas que tenemos en casa, una de las maneras que podemos tener para poner, en vez de la pometina, en el fondo, que nos va a ayudar para el drenaje, lo que pueden hacer es, por ejemplo, poner tejas rotas, ¿sí? Y un tip que les doy es que pueden poner tapitas de bebidas, por ejemplo, gaseosas, aguas minerales. Les muestro. Pueden poner tapitas como base para que nuestras plantas puedan drenar mejor. Siempre es importante, para que la tierra no se apelmace, tener diferentes capas de sustratos, no digo tierra, sino digo sustratos, porque al momento de regarlas, si nosotros tenemos un buen sistema de sustratos, se va a generar un buen sistema de drenaje. Por eso es muy importante que en la base nosotros tengamos algún tipo de piedra, por eso les digo pometina, tejas rotas, pueden ser tapitas de gaseosas, y eso nos va a generar esta base para que el agua no se estanque y pueda seguir su curso. Lo siguiente que les quiero contar es muy importante, una vez que nosotros definimos cuáles van a ser las plantas que vamos a poner, el tema del sustrato. No es lo mismo para las huertas el tipo de sustrato que por ahí podemos llegar a usar para las suculentas, como les mostré en el video anterior, o por ejemplo para una planta en un cantero o en una maceta. En el caso de las plantas de huerta necesitan un sustrato muy rico en nutrientes, como por ejemplo el compost, y un sustrato liviano que puede estar alivianado con perlita. El aspecto del sustrato es este. Si ustedes ven, es un sustrato muy liviano con perlita. Esto lo que nos va a permitir es que por un lado el sustrato esté aireado y por el otro lado, esté aireado gracias a la perlita,
Y por el otro lado, el compost es muy, pero muy importante para poder aportarle a las plantas los nutrientes necesarios para poder desarrollarse. En este caso, yo elegí para armar una huerta el cilantro, la albahaca morada, que es muy linda, muy vistosa y es súper rica para ensaladas, y menta. ¿Cómo me doy cuenta cuando voy al vivero qué tipo de planta estoy eligiendo? Hay dos formas. Una obviamente que es identificando la hoja, y la otra, que es la que yo les recomiendo, es, por ejemplo, en el caso del cilantro, cortar un pedacito de hoja, picarlo un poquito y olerlo. El cilantro tiene un aspecto muy parecido al perejil, entonces si nosotros somos de comer guacamole, por ejemplo, que lleva cilantro, es muy común que nos equivoquemos y nos llevemos perejil en lugar del cilantro. Entonces lo que les recomiendo es picar la hoja, olerla, el olor es muy pero muy particular y se van a dar cuenta de qué tipo de plantas se están llevando. Bueno, vamos a armar nuestra maceta y les voy a contar también unos tips muy importantes al momento de armarla. Como yo les contaba antes, esta maceta es de saligna y está pintada en su interior con brea. La brea, como les dije antes, va a mantener la humedad junto con el sustrato y va a hacer que la madera dure un poco más en el tiempo. Bien, cuando nosotros vamos a armar una huerta de aromáticas, es importante que, primero, hagamos una previa ubicación de las plantas, o sea, cómo las vamos a ir distribuyendo en la maceta, ¿sí? Esto se llama presentarlas. Esta técnica de presentarlas se las recomiendo hacer para todo tipo de plantación que vayan a hacer, no importa si es en maceta o en la tierra, pero es importante siempre, antes de plantar, presentar las plantas porque eso nos va a dar la dimensión, el look que nosotros le queremos dar y además nos permite planificar. ¿Por qué les digo planificar? Porque bueno, en este caso que yo voy a poner cilantro, albahaca y menta, es muy importante que conozcamos las plantas que vamos a poner porque, por ejemplo, la menta muchas veces puede resultar muy invasiva. Entonces, hay que tener algunos cuidados y recaudos ¿para qué? Para que la menta no avance sobre la albahaca y tampoco sobre el cilantro. ¿Por qué? Porque puede ser que esta planta avance tanto que estas no se puedan desarrollar. Al momento de hacer la plantación, una vez que nosotros presentamos las macetitas de las plantas que vamos a poner, es muy importante que una vez colocada la pometina, las tapitas o las tejas rotas, nosotros coloquemos un poco de tierra en la base para que las plantas no entren en contacto directo con nuestro sistema de drenaje que van a ser las piedras, las tejas o la pometina. Entonces, vamos a colocar la tierra haciendo base, ¿sí? Como ven, es un sustrato súper liviano. Que de paso les digo, si ustedes no tienen compost, porque por ejemplo no tienen compostera en la casa y no tienen compost y tampoco tienen perlita y quieren ir a el vivero y a comprar sustrato para hacer la huerta, lo pueden hacer. Simplemente lo que tienen que hacer es pedir un sustrato para huertas. Si ustedes quieren armar una huerta un poco más grande que esta, un cajón más grande, lo que pueden hacer es comprar por un lado el compost, por otro lado la perlita y generar ustedes su propia mezcla. Como les decía, en general en las huertas tenemos el sustrato ya listo para poder colocarlo directamente en la huerta. Un tema muy importante, cuando nosotros compramos cualquier planta en el vivero, lo que tenemos que tener en cuenta es que las macetas en el vivero vienen con una tierra que generalmente no es la tierra ni el sustrato correspondiente a esa planta. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario muchas veces, digamos la mayoría de las veces, cambiarle o mejorarle el sustrato con el que viene la planta. ¿Por qué les digo esto? Porque en general lo que nosotros tendemos a hacer es a comprar las plantas, por ejemplo en este envase, y dejamos la plantita en el envase por mucho tiempo. ¿Qué pasa con esta planta? A lo largo del tiempo se empieza a marchitar, no empieza a florecer, no empieza a ser productiva. Entonces
nos preguntamos, ¿le falta riego? Le ponemos agua, y lo que terminamos haciendo es matando a la planta. ¿Por qué? Porque la tierra con la que viene esta planta se agota de sustratos, se agota de nutrientes, y si nosotros no le renovamos los nutrientes, lo que le puede pasar a esta planta es justamente lo que les decía antes, empezar a no poder desarrollarse. Bueno, entonces es súper importante cuando recibimos una planta del vivero, no importa qué planta sea, en este caso obviamente estamos hablando de aromáticas, pero siempre es importante cambiar el envase y el sustrato con el que viene. Si ustedes ven, este sustrato es bastante más pesado, pelmazado que el que nosotros colocamos acá, que es sumamente liviano. Entonces lo que vamos a hacer es retirarle la maceta en la que viene, limpiar un poco el sustrato, o sea, suavemente, ¿no? Sin romper las raíces y el pan en su totalidad, pero lo que queremos hacer es tratar de sacarle la mayor cantidad de sustrato con el que viene la maceta y poder agregarle sustrato nutritivo para que esta planta se desarrolle y crezca mucho mejor. Bueno, entonces, una vez que limpiamos un poco, miren cómo queda la planta sin romper las raíces. Por favor, esto es muy importante. O sea, nosotros lo que hacemos es quitarle el excedente de la tierra con la que viene la maceta, y lo que vamos a hacer es colocarla en el lugar donde la habíamos presentado inicialmente. Esto lo vamos a hacer con todas las macetas que vamos a colocar. Otro tema no menor es, en lo posible, y para que la plantación sea lo más exitosa posible, lo ideal es que el sustrato no esté húmedo como está en este caso esta. Lo ideal es que esté lo más seco posible. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir mucho mejor sacar el excedente de tierra, no romper sus raíces, porque esto lo hacemos con muchísimo cuidado, y al plantarla, la planta lo que va a hacer es no desgranarse tanto y cuidar un poco más su sistema radicular. En este caso se me está desgranando muchísimo. Miren cómo me queda. Mucho más chiquita que la anterior. Y lo que vamos a hacer es colocarla también en el lugar donde la habíamos presentado inicialmente. En el caso de la menta, que les había dicho anteriormente que es súper invasiva, yo lo que les quería mencionar es lo siguiente. Hay una forma de ponerla adentro de la maceta y que esta planta no avance sobre las demás y termine invadiendo toda la maceta. La forma que podemos hacer es la siguiente. Es colocando la maceta con la que viene del vivero, ¿sí? La colocamos en el interior de nuestro contenedor / huerta de aromáticas. Y lo que vamos a hacer es la misma situación que la anterior, la vamos a desmoldar. Miren esta que está mucho más compacta, ¿sí? La vamos a desgranar un poquito sacándole el sustrato con el que viene, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, la vamos a colocar en la maceta nuevamente, y le vamos a echar tierra con compost para que esta menta reciba nutrientes pero no invada al resto de las plantas. Bien, una vez hecha la plantación, yo les voy a mostrar cómo seguimos con la huerta de aromáticas para nuestro balcón, terraza o cocina. A mí me encanta tener la huerta de aromáticas en la cocina porque me permite una practicidad al momento de cocinar. Bueno, acá ya tenemos una huerta que yo ya tenía preparada, donde en este caso puse el eneldo, orégano y albahaca. Bien, lo que nosotros tenemos que hacer es, una vez que tenemos plantadas las 3 aromáticas que nosotros seleccionamos que tienen que ver con nuestra alimentación, con lo que nosotros consumimos, lo que es muy importante es darle una terminación a la maceta. Y de vuelta, esto se aplica a cualquier maceta, con lo cual armar una huerta de aromáticas para tu cocina te sirve también saberlo, porque podés armar el mismo sistema de maceta. O sea, cuando digo de maceta es
el drenaje con la leca, pometina o tapitas, el sustrato correspondiente a las plantas, la presentación de las plantas y por último el sustrato de terminación o lo que elijamos para terminar la maceta. Es muy, pero muy importante ponerlo a esto. En este caso yo voy a poner corteza de árbol o chip, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corteza de árbol o chip lo que nos hace nos da varios beneficios. Como por ejemplo, el primero es mantener la humedad dentro de la maceta. Si yo le coloco chip, al regarla, lo que voy a estar haciendo es que esta corteza me mantenga la humedad adentro de la maceta. Para poder agregar el chip, tenemos que prever que cuando plantamos y agregamos el compost, nos quede 1 centímetro, digamos, desde el sustrato hasta el borde de la maceta, para que nosotros podamos agregar el chip. Entonces, como les decía, el chip lo que nos va a hacer es mantener la humedad, va a cuidar el tema del encharcamiento, porque al no recibir el riego tan abundante, ya que nos mantiene la humedad, también vamos a estar cuidando las raíces y además nos da un aspecto un poco más prolijo de la huerta, ¿sí? ¿Por qué más prolijo? Porque el chip hace que no crezcan malezas ni yuyos. Entonces tenemos nuestra maceta con las aromáticas que hayamos elegido. Acá tenemos la huerta de aromáticas con la terminación del chip, que queda súper linda. Entonces, al momento de armar una huerta necesitamos un cajón, como por ejemplo este, que es de saligna, recubierto con una mano de brea, y después necesitamos, para poner en la base, teja rota, tapitas o pometina, que es una piedra que se consigue en los viveros, y el sustrato correspondiente, que en este caso es compost con perlita. Acuérdense que el compost es un sustrato que también lo podemos hacer en casa con la compostera. Si nosotros reciclamos toda la materia orgánica que desechamos de la cocina, que no es cocida ni está condimentada, también podemos utilizarlo para nuestras plantas, macetas y en este caso la huerta de aromáticas. Necesitamos una palita. Yo uso este tipo de palita para manipular todo lo que es sustratos. Siempre está bueno tener una tijera y por supuesto regadera, porque cuando terminamos de plantar es muy, pero muy importante regar. ¿Cuánto regamos una huerta de aromáticas? Bueno, acá quiero hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del romero, si nosotros somos de cocinar mucho al horno y necesitamos romero porque es una de las plantas que más utilizamos, o por ejemplo hacemos, no sé, tragos, y porque, por ejemplo, el romero le queda muy bien, por ejemplo, el gin tonic. Si nosotros hacemos tragos o cocinamos mucho al horno y utilizamos romero, tomillo, ¿qué más podemos utilizar? Orégano. Todas estas plantas, ¿sí?, que van al horno no necesitan tanto nivel de agua, como así tampoco las lavandas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros compremos nuestras aromáticas, tengamos presente cómo las agrupamos. En este caso yo puse el orégano, el eneldo, que es muy rico para comer con pescados, y la albahaca. ¿Por qué puse la albahaca en un extremo y puse el orégano en el medio? Porque al momento de regar, yo posiblemente le dé un poco más de riego a la albahaca. Al orégano no lo riegue directamente, porque al regar la albahaca ya va a estar recibiendo riego y además no necesita riego tan abundante. Y le voy a dar un poco más al eneldo. Este tip que les tiro es importante porque, como les decía antes,
el romero, el tomillo y el orégano no son plantas que necesiten tanto riego como por ejemplo puede ser la albahaca, que sí necesita un riego mucho más frecuente, así como también el eneldo. Les mencionaba la lavanda porque la lavanda también es una aromática súper interesante para tener en una huerta de aromáticas, porque la lavanda no solamente la podemos utilizar para cocinar, sino también que aromatiza muy rico el ambiente. Esto es en el caso de que nosotros tengamos una huerta de aromáticas urbana en nuestra casa, balcón, cocina o terraza. En el caso de que nosotros querramos hacer un cajón un poco más grande porque tengamos espacio o bien porque podamos extendernos un poco más con el tipo de verduras que queremos consumir, yo siempre les recomiendo que en lo posible tengan cajones elevados en altura, porque eso hace que el trabajo sea mucho más fácil. En general, si ustedes escucharon mis videos anteriores, yo lo que siempre intento es que todo lo que tenga que ver con la jardinería sea lo más práctico y fácil posible. ¿Por qué les digo esto? Porque cuanto más fácil, aceitado y práctico sea, lo vamos a sostener en el tiempo, que eso es lo que yo siempre pretendo y quiero a la hora de hacerles mis recomendaciones. Yo quiero que ustedes permanezcan con las huertas durante mucho tiempo y si es posible como hábito de vida, porque al no tener agroquímicos son muchísimo más sanas que lo que podemos llegar a conseguir en una verdulería o en un mercado. Si tenemos poco espacio, pero tenemos espacio como para tener una huerta en altura, les recomiendo empezar siempre por las verduras de hoja. ¿Por qué? Porque son las verduras que más consumimos, como por ejemplo la lechuga, la selga, la rúcula. Son verduras que salen fácil, que son de crecimiento rápido y que se pueden ir consumiendo con mucha más rotación que por ejemplo los tomates, las berenjenas, los ajíes. ¿Por qué menciono los tomates, los ajíes y las berenjenas? Porque estamos en primavera y son las verduras que vamos a estar consumiendo en esta época. Es momento de plantar los tomates, es momento de plantar berenjenas, ajíes y por supuesto las verduras de hoja, como también los repollos, el kale y las habas, chauchas, pepino, sandía, melón y zapallo. Bien, para las últimas que mencioné necesitamos muchísimo lugar, con lo cual yo les recomiendo que si ustedes tienen un balcón, por ejemplo, una de las verduras de hoja que sale con más facilidad, más rápido y es muy rica para consumir es la rúcula. Bueno, dicho todo esto, lo que quiero hablar de hoy es la importancia de no usar agroquímicos en la huerta. ¿Cómo evitamos el uso de agroquímicos? Bueno, hoy les quiero contar esto también. Hay plantas que se llaman plantas trampa o plantas hospederas de plagas. Y en este caso es muy importante si vamos a tener una huerta un poco más grande que una huerta aromática, como por ejemplo puede ser una huerta de jardín. Yo les recomiendo que en los extremos de los cajones siempre, pero siempre tengan en cuenta de poner plantas trampa o hospederas de plagas. Esto que va a hacer que las plagas, en vez de atacar nuestras plantas que después vamos a consumir, se dediquen a consumir plantas trampa. Las plantas trampa son el copete, que es este. Otra de las plantas que es muy interesante tener es la caléndula. Ahora después les voy a contar qué pueden hacer con la caléndula. El alisum, miren qué lindo que es. Generalmente lo usamos en macetas, pero sepan que en la huerta esto está cumpliendo una función. Y otra de las plantas súper benéficas para tener en la huerta es la lavanda. Como así también el orégano, el romero, el tomillo, miren qué linda flor, la salvia y la menta. En este caso, esta menta es una menta alimonada, muy rica. Bueno, entonces, volviendo al tema de las plantas trampa, es muy importante colocarlas en los extremos de los cajones
Esto va a hacer que las plagas se entretengan con estas plantas en vez de estar comiéndose nuestras lechugas, nuestras acelgas, rúculas y todo lo que querramos poner. Volviendo al tema de lo que podemos plantar, cultivar en nuestra huerta en la temporada primavera-verano. Lo que podemos poner para empezar a cosechar en el verano son las berenjenas, los tomates, el ají morrón, el puerro, la cebolla de verdeo, el repollo y por supuesto la rúcula y el kale. Es muy importante que si vamos a poner tomates tengamos presente el tema de los tutores. Es muy importante que nosotros tutoremos a los tomates para que estos se puedan desarrollar y crecer como necesitan, porque si quedan rastreros en el piso lo más probable es que se llenen de plagas y se nos coman todos los tomates. Una de las formas de poder combatir las plagas en la huerta sin usar agroquímicos y tampoco ningún tipo de veneno que nos pueda afectar al momento de consumir nuestras verduras es el jabón potásico. El jabón potásico y el aceite de neem son aliados nuestros en la huerta. ¿Por qué? Porque los podemos utilizar sin ningún tipo de problema y lo que van a hacer es mantener nuestras plantas libres de plagas, junto con las plantas hospederas y trampa que vamos a poner en los extremos de la huerta. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces me preguntan, bueno, pero si tengo un ataque de arañuela, por ejemplo en los tomates, ¿cómo lo saco? Como ustedes saben, los tomates, aunque no tengamos espacio, los podemos cultivar en una maceta y podemos tener ataque de arañuela. Entonces, es muy importante tener un purín de ajos, por ejemplo, que les puedo pasar la receta sin ningún problema. La podemos colgar acá a la receta. El purín de ajo lo que va a hacer es, si nosotros pulverizamos cada 15 días nuestros tomates con purín de ajo, vamos a prevenir el ataque de arañuela. En el caso de que nos agarre el ataque de arañuela, lo que podemos hacer es empezar a combatirlo con el jabón potásico. Bueno, espero que les haya servido, que pongan en práctica todos los conocimientos que les he pasado y tips acerca de la huerta, y me encantaría que adquieran la huerta como un hábito y que la tomen como parte de sus vidas, porque realmente cambia un montón consumir verduras aromáticas y frutos como puede ser el tomate de la huerta. Sepan que siempre me pueden contactar en mi Instagram, que es @enraizar. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran. En el caso de cualquier duda o cualquier inquietud, me pueden escribir sin problema y espero poder ayudarlos a que esta experiencia sea súper gratificante y la puedan mantener en el tiempo. Esto fue todo por hoy. Les mando un beso muy pero muy grande y bueno, que disfruten mucho de sus huertas en casa. Un beso grande.